Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les voy a enseñar a tejer estas bonitas pulseras, brazaletes. Lo puedes utilizar también como separador de libros o incluso tejer aretes también. Aquí tengo el juego completo, aretes y su pulsera. Es muy bonito y sencillo, y para esto vamos a utilizar una aguja, en este caso es del número 6, de 1.5 milímetros, y una hilaza es omega del 6. Es una hilaza muy delgadita para que se vean más bonitos estos aretitos y estas pulseras. También ocuparemos tijeras y una agujita para perder las hebras. Vamos a ver el paso a paso. Vamos a iniciar por hacer un nudito deslizado y procura dejar unos 10 centímetros, 12 centímetros más o menos de hilo, y después haces tu nudito. Lo hacemos porque este pedacito de hilo lo vamos a necesitar al final de hacer el brazalete. Inicias tejiendo 14 cadenas, así normales, 2, 3, así hasta que tengas 14. Una vez que ya tengas esas 14 cadenas, vas a contar 6 hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la séptima, aquí en esta, vas a hacer un punto bajo, así. Después haces 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el primer punto, acá en este, aquí haces otro punto bajo, así. Tenemos 14 cadenas, luego en la séptima un punto bajo, haces otras 6, y acá en la primera un punto bajo. Hacemos 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giras hacia acá, lo acomodas así, tomas lazada y vas a hacer aquí en este hoyito de aquí puntos altos separados por una cadena. Vas a hacer en total 10 puntos altos. Este sería 1, y haces una cadena para separar, tomas lazada y ahí mismo 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena, y así hasta que tengas 10. Una vez que ya tengas tus 10 puntos altos, después del décimo vas a hacer 7 cadenas. Así ya tienes tus 10 puntitos, y después de aquí hacemos 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nos regresamos acá a esta parte y vamos a hacer un puntito deslizado. Así. ¿Ve? Giras tu tejido y sin cadena ni nada, así. En esta partecita de estas 7 cadenas que hicimos, vamos a hacer 10 puntos bajos. Hay 10 puntos bajos normales. Así. 2, 3, 4, 5, y así hasta que tengas 10. Y una vez que ya tengas esos 10 puntos bajos, vas a pasar aquí entre los dos puntos altos con la cadena de separación que hiciste a este huequito. Vas a hacer un punto bajo, 3 cadenas, 3, y ahí mismo otro punto bajo. Y así va a quedar como un piquito. Pasas al que sigue y haces lo mismo. Un punto bajo, 3 cadenas, y ahí mismo otro punto bajo. Y al que sigue otra vez lo mismo, un punto bajo, 3 cadenas,
y otro punto bajo, y al cuarto y lo mismo, un punto bajo, 3 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Así, 1, 2, 3, 4. Y ya que tienes esas 4, vamos a pasar al siguiente. Vas a hacer otro igual a este, solo terminado de la mitad. Entonces pasas al hoyito que sigue, haces un punto bajo y en lugar de hacer 3 cadenas, haces 13, 4, 5, así hasta que sean 13. Una vez que ya tengas esas 13 cadenas, vas a contar otra vez 6 y en la séptima un punto bajo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en esta séptima un punto bajo y después hacemos 6 cadenas normales, 2, 3, 4, 5, 6 y acá abajo, aquí donde habíamos iniciado, hacemos un punto bajo para cerrar. Hacemos 7 cadenas, ya de aquí se vuelve repetitivo. 5, 6, 7. Tomamos la lazada y pasamos acá a este hoyito a hacer los 10 puntos bajos separados por una cadena. 1, 2 y así hasta que tengas los 10. Ya que tengas tus 10 puntos bajos así, vas a hacer de nuevo 7 cadenas, 3, 4, 5, 6 y 7 y acá abajo donde hicimos el punto bajo, ahí vamos a pasar con un puntito deslizado. Vas a girar y vas a iniciar otra vez por este lado, lo mismo que acá. 10 puntos bajos en estas cadenitas, así que sean 10. Y después de esos 10 pasas a estos y haces un punto bajo, luego 3 cadenas y después ahí mismo un punto bajo. Pasas al que sigue y un punto bajo, 3 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Repites haciendo otros 2 más. Y una vez que ya tengas 4 piquitos tejidos, pasas al que sigue, haces el primer punto bajo y después haces 13 cadenas, 5, 6, 7, 8, bueno, las 13 para iniciar otro de estos. Y así vas a continuar hasta que tengas los motivos que tú quieras. Para un brazalete pequeñito se hace de 4, 1, 2, 3, 4. Yo tengo la mano delgadita y el de 4 me va perfecto. Si es una mano más gruesa puedes hacerlo de 5 o si es un separador de libros, lo largo que tú lo quieras hacer. Entonces, terminas este pedacito, como ves lo vamos completando solo hasta la mitad y continuamos hasta la mitad y continuamos con otro hasta que tengas los 4 o los que necesites. Una vez que ya tengas el largo que tú lo quieres, si vas a hacer esto como un separador de libros, entonces aquí en el quinto vas a hacer otro igual a estos. Un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Si lo vas a hacer como pulsera y quieres tener una brochadera, haces un punto bajo, 8 cadenas, 5, 6, 7, 8 y un punto bajo. Después giras y vas a hacer 10 puntos bajos alrededor de esas 8 cadenas. Así. 2 hasta que tengas 10. Cuando ya hayas rodeado esas 8 cadenitas con tus 10 puntos, hacia acá, acá por donde empezaste vas a hacer un punto deslizado, así. Y después pasas al siguiente hoyito que es acá, a este, y haces otro punto deslizado. Aquí mismo haces un punto bajo, después las 3 cadenas y después ahí mismo otro punto bajo.
Y ya pasas al que sigue haciendo un punto bajo, 3 cadenas y ahí mismo otro punto bajo. Así. Así, ahora estamos tejiendo por el otro lado. Ya tejimos este, ahora vamos a seguir por este otro hasta que llegues acá a la orilla. En esta parte vas a seguir haciendo los piquitos con un punto bajo, 3 cadenas y otro punto bajo. Así. Y cuando termines de hacerlos, los 4, en esta parte vas a hacer los 10 puntos bajos normales. 1, 2 y así hasta que completes los 10. Y una vez que completas los 10 puntos bajos en esta partecita, vuelves a hacer de nuevo aquí los piquitos. Punto bajo, 3 cadenas y punto bajo. Y así vas a continuar toda esta orilla hasta que llegues aquí donde iniciamos. Y se van a terminar de formar todos los motivos. Como te digo, si no vas a hacer pulsera, aquí solo haces otro piquito normal. Una vez que ya tejan toda la orilla hasta acá, hasta el principio, aquí en esta primer cadenita vamos a hacer un nudito deslizado para cerrar. Y de nuevo, si es para separador, que no vayas a hacer brazalete con él, o le puedes pegar un botón aquí si tú quieres. O para hacerlo con el mismo hilo, para eso vamos a ocupar esta hebrita. Esta lo vamos a enrollar en una aguja más gruesa, o en mi caso lo voy a hacer con la tapita de esta aguja, que es un poquito más gruesa. Así, mira, me cuesta un poquito de trabajo porque grabando y haciéndolo, pero lo intentaré. Así lo vas a enrollar 3, 4, unas 10 vueltas y 10. Después lo sacas y sin que se desacomode vas a tejer alrededor de ese hilo así envuelto para que el tejido se haga grueso y se va a hacer como un botón. Vas a pasar tu aguja por el medio así y vas a hacer un punto bajo y después otra vez justo por en medio de todo el rollito de hilos y haces otro punto bajo. Así vas a rodearlo con 12 puntos bajos más o menos. Así. Así es como vas a ir tejiendo alrededor. Ya llevo 5 puntos. 6, 7. Si te sobra un pedacito, ve aquí. Aquí me quedó la punta de la hebra. Entonces ya al final solo la cortas. Ya llevo 8, 9, 10, 11 y 12. Si sientes que te queda más espacio, hazle más puntos aquí, no hay ningún problema. Ya cuando tienes esos 12, otra vez regresas aquí donde iniciaste y ahí haces un puntito deslizado. Así es como te queda un como botoncito. Y para hacerlo todavía más seguro, vas a volver a hacer otra vuelta de puntos bajos, uno en cada uno de los puntos, así. Cada uno de los puntos con los que lo cerraste, haces un punto bajo normal. Y ya que termines esa vuelta, haces una cadena
y cortas tu hebra. Ya que la cortaste, mira, aquí queda el pedacito, lo cortamos y esta hebra que sobró la vas a encajar en una aguja, ya sea lanera o en mi caso yo lo hice en una normal, ya que la hebra es muy delgadita. Y una vez que está encajada, primero la vas a meter hacia adentro y por acá por dentro la vas a ocultar aquí por estas. Así. Jalas bien. Y ya que está hasta acá, lo puedes ocultar más o hasta ahí dejarlo. Y de este lado también. Ya cortas su hebra. Y ya está listo. Ahora, para que te quede parejito tienes que estirarlo en alguna superficie y después ponerle algo encima. Yo lo dejé con un libro toda la noche y entonces ya me quedaron así, bien planitos. Así se abrochan. También puedes cambiar esto por un botón o por abrochaderas que tengas de joyería. Y listo. Ya están los brazaletes, separador de libros o para lo que quieras utilizar este bonito motivo. Y para hacer los aretes es hacer casi uno idéntico. Tomas hebra nueva, haces nudito deslizado, aquí no es necesario dejar un pedacito ya que es para el arete. Inicias otra vez 14 cadenas igual que en el brazalete, 14 cadenitas normales. Y después de esas 14 en las 7, 6 en las 7 un punto bajo, 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y acá otro punto bajo, 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y después acá en esta parte los 10 puntos altos separados por una cadena, así, 1, 2 y así hasta que tengas 10. Listo, después de los 10 puntos altos otra vez 7 cadenas, 4, 5, 6, 6 y 7 y acá abajo terminas con un nudito deslizado. Después giras y vas a hacer 10 puntos bajos en esta parte, así, hasta que tengas 10. Después a hacer los piquitos, punto bajo, 3 cadenas y ahí mismo punto bajo y al que sigue y vas a hacer los 10 de corrido hasta acá. Y ya después de hacer los 10 piquitos, así, haces los 10 puntos bajos de este lado. Todo esto. Después de esos 10 puntos bajos, acá al inicio, punto deslizado, haces una cadena y ya cortas la hebra. Así. Y jalas ya bien. Y ya con estas dos puedes amarrar, dependiendo de cómo sea el broche de tu arete. Así, lo voy a encajar aquí y estas hebras las escondemos igual que en el brazalete con una agujita. También lo puedes dejar en una superficie plana un ratito para que se adapte mucho mejor. Y una vez que terminas este arete, de la misma manera haces el otro. Con esto ya terminamos el video. A todas las que me vieron hasta aquí, muchas gracias. No se vayan del canal sin suscribirse. Espero les haya gustado este bonito mini tutorial. Nos vemos en otro video.